todos, aquí es Scott. Acabo de regresar de una subasta de arte y estoy muy emocionado de finalmente tener una obra de arte tan prestigiosa en mi casa. Algo que la gente mirará y dirá: oh mierda, me acabo de dar cuenta de que es la portada de Wario World. ¿Qué es lo primero que piensas cuando escuchas Super Bust Up Move? No. Esto. ¿Los videojuegos son arte? Es una de las preguntas más tontas que hay, en mi opinión. Por supuesto que lo son. Un videojuego puede incluir millones de obras de arte en sí. Modelos 3D, fondos, texturas. Literalmente, si solo una cosa de un videojuego fuera pegado a un pedazo de papel y colgado en un museo de arte, no sobresaldrá en absoluto. Pero ahora, cuando todo este arte con piezas musicales, actuación y escritura se pone en esta única cosa que puedes controlar, está descalificado como una forma de expresión creativa. En serio, ¿por qué este es un debate? Un tenedor es arte, ¿por qué no lo puede ser ARMS? El arte es subjetivo. Yo personalmente creo que cualquier cosa que la mente humana piense puede ser considerado arte de alguna manera, aunque no entiendo por qué los videojuegos han tenido una historia áspera siendo considerado. Creo que es un argumento hecho principalmente por viejos que solo piensan que los videojuegos no son más que Space Invaders y son cosas tontas en las que la gente desperdicia sus vidas. Supongo que algo así como un pez pintado por Andy Warhol tiene más significado detrás de él que Pac-Man. Y quiero decir, esto solo se hizo como una atracción barata en una pizzería. Esto fue hecho para ser vendido por mucho dinero, para ser exhibido en la sala de algún rico. Esto es arte. Para los que todavía no creen que los videojuegos sean arte, voy a mencionar una última cosa. El arte de la caja de los videojuegos. Quiero decir, dice arte allí mismo, no hay escapatoria de este. Arte hecho para publicitar y representar más arte. La portada de un videojuego es generalmente una de las primeras cosas que pienso cuando aparece el nombre del juego. Es la imagen que se supone que representa todo lo que es el juego y lo primero que ves al elegir un juego. Para bien o para mal. Ver la portada finalizada es uno de mis momentos favoritos con la preparación para el lanzamiento de un juego. Me encanta ver cómo los artistas toman todo lo que necesitas saber sobre el juego y lo meten en una imagen. Es la imagen que verás siempre que abres la caja para jugarlo, cómo se ve el producto en los estantes de las tiendas, la imagen principal que siempre será asociada con el juego. El arte no parece tan importante al principio, pero es mucho más crucial de lo que piensan. Una buena portada debe ser un equilibrio perfecto entre marketing, arte atractivo y composición y una representación precisa del juego real. Atari acertó con dos de estos. El Atari 2600 tenía algunas de las portadas más hermosas de la historia, pero el problema era que la caja se veía así y el juego se veía así. El arte era demasiado bueno en esta era. La mayoría de las compras de videojuegos se basaron completamente en el arte de la caja en ese tiempo. Sin internet, los consumidores simplemente entrarían a la tienda y elegirían el juego con el nombre y el arte más atractivos. Lo que por supuesto provocó el remordimiento de algunos compradores. En mi opinión, este fue uno de los factores de la crisis del videojuego de 1983. Los productos de baja calidad inundaban el mercado. El hecho de que muchos tuvieran un arte atractivo en la portada hizo que la gente quisiera comprarlos y cuando los llevaron a casa les hizo querer renunciar a los videojuegos de por vida. Activision hizo un buen trabajo transmitiendo cómo eran sus juegos a través de las portadas. Pero eso hizo que estas cosas fueron realmente aburridas. ¡Miren esto! Cuando Nintendo lanzó el NES en 1985, no querían repetir los errores de Atari y los demás fabricantes de videojuegos. Uno de los ejemplos clave de esto es su elección de arte de la caja con sus primeros títulos en la consola. En lugar de ¡wow!, tenemos ¡oh! Los juegos de caja negra de NES eran títulos publicados por Nintendo que no estaban tratando de engañar a nadie, solo era un sprite del juego, eso es todo. Sí, eso fue bastante aburrido, especialmente en comparación con lo que consiguieron en Japón con el Famicom. Pero pensaron que era necesario, no hay manera de que puedan engañar al consumidor con una caja como esta. Aunque estoy seguro de que esta táctica aseguró de que nadie comprara Cluckland. ¿Qué clase de juego creen que es esto? Aunque esto no duró mucho, ya que Nintendo y todos los demás distribuidores se volvieron mucho más creativos con el arte de la caja y fue lo mejor. Claro, nos estábamos acercando peligrosamente a los niveles de Atari y de tergiversar el producto real, pero el NES era mucho más capaz de mostrar gráficos. Atari requería que usaras mucho más tu imaginación, y aunque el arte de la caja te daba una buena idea en cuanto a cómo deberías imaginar el juego, a veces se pasaban. En el NES, con algo como Ninja Gaiden, sí, de eso apareció un ninja. Batman, sí, eso pareció un Batman. NES Open Tournament Golf, sí, eso pareció un golf. El arte de la caja se veía 1000 millones de veces mejor que los juegos reales, pero no estaban demasiado lejos hasta el punto en que se sentía que te estaban estafando la mayor parte del tiempo. Por supuesto, con los juegos de esta era tenemos algunas de las cajas más legendarias de todos los tiempos. Algunas obras de arte absolutamente hermosas. Y algunas muy mal dibujadas, pero bueno, al menos tenemos todos estos. En aquel entonces un escudo, una espada o algún orbe mágico eran suficientes para decirte que este es un juego de aventuras de fantasía. Gran parte del arte de la caja de NES podrá considerarse epopeyas súper detalladas y bien pintadas, personajes simples al frente y al centro, o recursos robados. La portada original de Metal Gear sacado directamente de Terminator, Castlevania 2 está portada de calabozos y dragones, Contra, Depredador, pero bueno, al menos todas estas se ven bien. El Sega Master System probó una táctica única con el arte, como uno de los principales competidores de Nintendo en la era de los 8 bits. Justo cuando empezaron decidieron rendirse. Es bastante obvio que estaban intentando algo como lo que hizo Nintendo con los juegos de caja negra, pero en lugar de un sprite real de los juegos, optaron por creadores de imágenes prediseñadas para dibujar una imagen pequeña y ponerla en papel cuadriculado. Estas cajas tienen su encanto, pero por las razones equivocadas. En realidad no son buenas, pero es una parte tan icónica de la imagen de Master System aquí en Norteamérica que es algo entrañable. Y luego mira las cajas que obtuvieron en otros países. Por favor, Dios, explica esto. El arte de principios a mediados de los 90 comenzó a convertirse en algo especial. Sega Genesis y Super Nintendo tenían las capacidades para mostrar gráficos aún más a la par con la portada real. Con estos juegos es como si el artista tomara algo que sucede en el juego e hizo una obra de arte.
en lugar de dibujar lo que el juego debía representar como con generaciones anteriores del arte de la caja. No solo todo se estaba convirtiendo en mejores representaciones del videojuego real, sino que el arte mismo se estaba volviendo cada vez mejor. También estaba la portada de Phalanx. Algunas de las portadas más icónicas de Super Nintendo y Genesis tenían tantos pequeños detalles metidos en ellos, mientras que otros permanecieron simples y elegantes. Claro, algunos de estos son tan cursis que duelen hoy en día, pero hacen un buen trabajo representando el juego, y es obvio que estos no fueron consumidos por estrategias de marketing y solo seguían una plantilla para asegurar grandes ventas. Se sentía como si un artista estuviera haciendo lo que pensaba que se vería genial. Pero luego los juegos en 3D comenzaron a convertirse en la norma, y por eso llegamos a una era fea del arte de la caja. Simplemente te borras un modelo 3D de un personaje que no envejece bien en una portada y bada bing, bada boom, tenemos una caja. El arte se sintió más como una captura de pantalla y no arte real. Si bien estos eran un poco geniales en ese momento con el 3D realmente comenzando a hacerse cargo, el arte de la era del Play 1 y principios del Play 2 definitivamente no fue tan atemporal como me gustaría que fuera, y realmente no es mi favorita. Muchos de estos se sienten baratos y de mal gusto. Miren el arte de la caja que fue dibujado a mano y es hermoso, pueden sentir la pasión en esto. Para Sonic R solo pongamos modelos tridimensionales de Sonic y amigos corriendo en lugar del espectacular arte 2D. ¿Por qué? Esta generación no fue terrible, definitivamente hubo cosas buenas, pero este fue el comienzo de una tendencia en el arte de la caja que nos ha llevado a donde estamos ahora. Muy rara vez vemos arte como este, porque no hay necesidad de ello. Puedes tomar un modelo en el juego, mejorarlo con detalles adicionales y tal vez un conteo de polígonos más alto y blam. Ahora, no creo que la mayor parte del arte de hoy en día sea malo, creo que la mayoría de los juegos AAA tienen una gran composición. Todo está alineado de manera satisfactoria y con una buena cantidad de ellos es fácil saber de qué tratará el juego. El arte en general está bien hecho, pero perdió gran parte de su alma. Es como si el que hizo la portada de BioShock Infinite dijo, sí, estoy orgulloso. Como dije, con arte de caja moderno, la composición general está bien. Esta es una de las peores cajas que he visto. Sí, mucho de esto muestra cosas que de hecho representa BioShock Infinite de alguna manera, pero es tan obvio que esto se hizo con fines de marketing. Oh, estamos tratando de publicitar este juego a hombres que quieren disparar cosas. ¡Hey, aquí está Booker the Week con un arma! Honestamente, esta podría ser la portada de 1000 millones de otros juegos y funcionaría. Esto no representa Infinite para mí en absoluto. Literalmente se enfoca en alguien que apenas se ve en el juego, porque es en primera persona. No presenta ninguna escena del juego, solo fuego y cielo, no aparecen otros personajes principales, nada. Para un juego tan temáticamente único como BioShock Infinite, este diseño de caja no muestra nada que lo haga único. Pero tiene una cubierta reversible que hace un mejor trabajo representando el juego. Muchas empresas hacen esto, tienen una cubierta alternativa, la mayoría de las veces una que hace un mejor trabajo representando el juego en el otro lado, así que si no te gusta el arte estándar creado por la gente de marketing, bueno, puedes voltearlo, aquí tienes. Mi problema con esto es que me gusta que todos mis juegos sean lo más uniformes posibles, entonces con algo como BioShock Infinite, lamentablemente, tengo que apegarme al arte normal para mantener ese maldito logo de Xbox 360 en el lomo. Al menos con la edición del juego del año agregaron a Elizabeth, lo que creo que es una representación mucho mejor del juego real, teniendo en cuenta que ella es el personaje más memorable e icónico de ese juego. Ahora, si nos quedamos en el año 2013, podemos echar un vistazo a The Last of Us como un ejemplo de buen arte de caja moderno. Esto muestra la dinámica entre los personajes de Ellie y Joel. Ellie es el punto principal y Joel la mira asegurando su seguridad. Este arte cuenta una historia y representa perfectamente el juego final. Por supuesto, los altos mandos intentaron cortar a Ellie del arte de la caja por completo para que solo fuera sobre Joel, y afortunadamente Naughty Dog se negó. De hecho, tengo el arte original de The Last of Us que los ejecutivos de marketing querían para el juego. Oh, con BioShock Infinite siendo multiplataforma y The Last of Us siendo exclusivo de Play 3 en ese momento, BioShock Infinite vendió más que The Last of Us inicialmente. Pero ¿cuánto quieren apostar que es porque estaba en múltiples plataformas y no porque un tipo genérico con un arma estaba en la portada? The Last of Us vendió 7 millones de unidades solo en Play 3, con Infinite vendiendo alrededor de 11 millones en todo. No creo que esa brecha se deba a la portada, fue por la exclusividad de la consola. Pero estoy seguro de que los altos mandos miraron esos números y suponieron que todo estaba en el arte. Las empresas parecen estar obsesionadas con tener portadas comercializables, todos parecen impulsar la misma plantilla exacta para obtener unas altas ventas garantizadas, pero creo que eso hace que muchas portadas se sientan completamente genéricas. Esto no es Doom. ¿Intentas decirme que fuimos del primer Doom con arte como este a este? He visto este argumento en línea muchas veces sobre esta portada en particular. Pero es verdad, este podría ser cualquier shooter con una especie de traje mecánico, es terrible. Obtenemos una cubierta reversible, que era la cubierta principal de la versión del juego para Nintendo Switch que se lanzó más tarde. Supongo que pensaron, la gente sabe que este es un buen juego ahora, podemos darle al Switch el mejor arte de caja. También hicieron algo similar con Wolfenstein 2. Pero la queja del arte de la caja genérica, el que dice, esto puede ser cualquier juego, en mi opinión, es un gran problema, y es algo que vemos principalmente aquí en Estados Unidos. Por lo que he notado, aunque Norteamérica puede tener muy buen arte, parecen estar muy centrados en el marketing. Japón puede volverse estúpidamente artístico con ellos, y la mayoría de las veces, Japón no tiene el mejor arte de caja en todos los territorios.
Y luego está Europa. Es realmente aleatorio si Europa obtiene el arte de Japón, el arte norteamericano o simplemente lo que se les ocurra por allá. Las diferencias regionales del arte de la caja son fascinantes. Uno de los más conocidos es la serie Kirby, con Norteamérica principalmente enojando a Kirby. Japón generalmente tiene a Kirby siendo Kirby, felizmente pasando con sus amigos o simplemente pasando un buen rato. Estoy seguro de que Nintendo of America no estaba tratando de hacer enojar a Kirby, sino más bien hacer que se viera decidido, como si estuviera en una búsqueda épica o algo así. De esa manera algunas personas dirían, oh, se ve lindo, y otros dirían, oh, se ve rudo. Me he dado cuenta de que a Estados Unidos le gusta que las cosas sean en una escala enorme y épica. Por ejemplo, otra gran portada moderna, La Leyenda de Zelda Breath of the Wild. Esta es la portada perfecta para este juego. Incluso Link, el personaje central, no está mirando al espectador, él está mirando hacia otro lado. El foco principal del juego, su mundo, está en el título Breath of the Wild. Da la sensación de que el mundo dentro del juego está a punto de darte la aventura de tu vida, que es de hecho lo que hace. Mientras que Japón tenía el mismo arte, Europa optó por una idea diferente. Esto no se siente como una búsqueda épica, esto se siente como mierda élfica. Esto sigue siendo muy buen arte, pero siento que el juego real está mejor representado a través de las versiones norteamericana y japonesa. En este Link ni siquiera está mirando a lo que le espera, te está mirando directamente. Y entre más ves el mundo en la portada europea, el esquema general de tonos y colores es alegre y jovial, que no es realmente lo que pienso de este juego. El mundo está en ruinas, hay que salvarlo. Y creo que se entiende más con este. Uno de los cambios regionales más notorios fue Ico. Verán, este cuenta una historia. Este me dice qué juguete voy a tener en mi cajita feliz. ¿Ven lo que quise decir con era de Play 1 e inicios de Play 2? Tenemos esto. Alguien pensó que esto era bueno. Resident Evil 4 es uno por el que estoy seguro de que me matarán. Las portadas europeas de GameCube, Play 2 y Wii son tan geniales. Estas son terribles en comparación, pero creo que hacen un buen trabajo mucho mejor mostrando el juego real. Este es un caso raro donde esto se ve mejor y sería un gran póster, pero creo que estos son mejores como arte para la portada. Seamos honestos, por más bueno que sea Resident Evil 4, no es tan artístico como sugiere esta portada. Nuevamente, esto es mucho mejor, pero esto te dice qué esperar. El marketing norteamericano de videojuegos siempre ha sido mucho más ruidoso, extravagante y desagradable en comparación con otros países, y aunque eso alcanzó su punto máximo en los 90s y le han bajado un poco estos días, todavía se filtra en el arte de la caja moderno, mientras que otras regiones obtienen imágenes hermosas y más simples. El arte de la caja japonesa de Nier Automata es absolutamente hermoso, mientras que la versión norteamericana parece más barata y algo cursi en comparación. Algunos diseños son tan simples que son extrañamente hermosos en cierto modo. Sientes una sensación de orgullo y confianza con ellos, como, hey, no necesitamos arte, nuestro juego es así de bueno. Como muchos de los primeros juegos de Zelda básicamente solo gritaron, sí, este es un juego de Zelda, no necesitas nada más, solo el logo sobre un fondo dorado. Eso dice algo. Final Fantasy hizo esto en Japón, con fondos blancos y hermosas obras de arte en la parte superior, o simplemente el logo del juego más la obra de arte correspondiente. Esta es una hermosa tendencia que se mantiene hasta ahora. Hace que todos estos juegos se sientan tan... bueno, Final Fantasy. Pero si lo haces solo por un juego... es un poco tonto. Lo siento, pero el arte de la caja de Metal Gear Solid no se siente hermoso para mí. Solo se siente flojo y raro. No hay otros juegos en la serie que hicieran el fondo blanco con solo el logo, así que simplemente sobresale y eso apesta. Me encanta ver secuelas con un estilo similar a los juegos anteriores con sus portadas. Borderlands 2 fue una evolución fantástica del arte del primer juego. Igual Mario Galaxy 2, todos los Grand Theft Autos después del 3. Todos estos se sienten como si pertenecieran juntos. Pero luego Fallout siguió haciendo lo mismo pero con diferentes ángulos. ¿Saben qué tipo de juegos pasan un mal rato con el arte? Relanzamientos y definitivamente algunas colecciones. Simplemente usas el mismo arte que antes, lo modificas, haces algo completamente diferente y con las colecciones muestras todos los juegos, tienes múltiples artes de caja en un arte de caja. Aunque algunos fueron abarrotados en una tarde en Photoshop, algunos sí los hicieron con tiempo y cariño. Sonic's Ultimate Genesis Collection es excelente. No tiene que tener jerga de marketing escrita en la caja como tal cantidad de juegos incluidos. El Sonic centrado llama tu atención por completo y ves todas las pantallas de título de Genesis en el fondo. Es obvio lo que esto es desde el principio, no necesitas eslóganes, ni siquiera necesitas el título, esta imagen es suficiente. Y luego está la colección de Dreamcast, esto es solo una mezcla de todo tipo de cosas diferentes, colores, formas, consolas obsoletas, texto en diferentes ángulos, ¡diablos! Los relanzamientos suelen volverse un poco más salvajes con el arte en comparación con el primer lanzamiento, mostrando más personajes y elementos del juego. La primera vez que intentaron vender el juego a la gente que no sabía si era bueno o no, y ahora la gente ya sabe lo que vale, entonces ¿por qué no hacer algo que se vea un poco más genial? Tal vez echarle un poco de fanservice. Pero aunque algunas de estas son obras de arte más geniales, pierden mucho de la imagen icónica o la sencillez del original. Twilight Princess HD solo lanza un montón de personajes en la portada, se ve bien, pero el original siempre será la portada de Twilight Princess para mí. No está desordenado, está realmente enfocado en mostrar como este tipo y este lobo son la misma persona. Pero luego miren la portada japonesa y europea para la nueva versión HD. Es literalmente el original, pero con más mierda.
Eso solo se ve raro. Oigan, ¿alguien sabe cuántos juegos están incluidos en Crash Bandicoot Insane Trilogy? Mostraron una caja temporal por un buen tiempo, y seguía orando, oh, por favor Dios, danos algo mejor para el final. Y bueno, lo hicieron. Podría vivir sin los recordatorios constantes de cuántas cosas incluyen, pero esto se siente como la forma de hacer una versión moderna de Crash. Nintendo hizo muchas de estas cajas temporales durante la generación de Wii U. Siempre me asustó. Veía un artículo en línea que dice Nintendo revela el arte de la caja de Breath of the Wild durante el E3 2016 y luego lo veo y rezo para que esto no sea definitivo. Afortunadamente todo el terrible arte de la caja cambió bastante rápido. Bueno, la generación de Wii U fue el lugar de algunas portadas geniales. Como Mario Tennis Ultra Smash es una de las peores cosas que ha hecho la humanidad, pero al menos mejoraron el arte de la caja. Siempre me pareció un poco lindo cada vez que algo superponía el logotipo de la consola en el frente. El arte de la caja de Nintendo nunca es la cosa más artísticamente especial en el mundo, pero casi siempre se ve muy bien. Tiene New Super Mario Bros. U. Este arte muestra exactamente cómo va a ser el juego, simplemente no tan limpio y bonito. Es como fotos de comida rápida en comparación con la vida real. Casi siempre saben exactamente lo que un juego necesita en cuanto a arte de la caja. Poses llamativas para los personajes, buena ubicación del título. De vez en cuando tenemos uno que otro no tan bueno, pero nunca es, ya saben, tan malo. Suelen saber qué juegos necesitan ese viejo texto de sabor a marketing. 5 juegos en uno, hasta 4 jugadores, libro de ideas incluidos. Estas pequeñas frases a menudo ayudan a mostrar lo que hace que el juego destaque y no ocupan demasiado espacio. Sí, e incluso a Batman le sangra la nariz de vez en cuando. Está bien, chicos. Y cuando toda esta basura cubre la obra de arte literalmente sin razón, eso es bastante feo. Oh wow, Nier Automata es fascinante, no lo iba a comprar, pero ahora sí, por favor. El peor arte de la caja es divertidísimo mirarlo, como, ¿qué es esto? Este no es un pato. Pero es tan desgarrador cuando los grandes juegos solo consiguen basura. Castlevania Symphony of the Night, miren esto. Y luego aquí en Norteamérica dijeron, pues sabemos lo que es castillo y noche. Ahora, con mi preferencia personal, me gusta algo bonito y agradable y satisfactorio para mirar. Me gusta algo que representa bien el juego, pero también valoro mucho la singularidad con mis portadas de videojuegos. Claro, si una portada no es única, que también pueden ser críticas dirigidas al juego real por no ser lo suficientemente original, pero aquí hay un juego que me encanta con arte que simplemente no me gusta. Una de las portadas más decepcionantes, en mi opinión, es Spider-Man de Play 4. Finalmente comencé a jugar este juego recientemente, apenas lo acabé. Es asombroso, uno de mis juegos favoritos de Play 4. Pero el hecho de que esta caja sea literalmente solo el hombre araña sobre un fondo rojo es decepcionantemente soso y aburrido. No me malinterpreten, esto se ve bien, es agradable. Pero miren Breath of the Wild, una parte clave de este arte de la caja y juego es el mundo. Lo mismo ocurre con eso, una parte clave de Spider-Man de Play 4 es el mundo abierto de la ciudad de Nueva York. El hecho de que nada de eso se muestra aquí realmente hace este arte burdo en mi opinión. Tampoco me gusta cómo es abrumadoramente rojo. No sé que el hombre araña resalte tanto como me gustaría que lo hiciera. Pero realmente mi problema con esto es que esta podría ser la portada de cualquier juego del hombre araña. Eso dice algo sobre lo definitivo que es este juego del hombre araña, pero hace bastante de sus propias cosas que simplemente no me gusta cómo es tan genérico. Como dije, se siente como con tantas piezas de arte de la caja hoy en día, aunque fundamentalmente se ven bien, solo siguen la misma plantilla. Siempre es un tipo caminando hacia ti, personajes en la parte superior, desvanecido en la parte inferior mostrando una imagen más grande. Si bien el arte de la caja de hace algunas generaciones de consolas, sí, seguro que este arte no es tan bonito, las cosas pueden estar fuera de modelo y pueden ser bastante cursis. Esto se siente como si un artista hizo lo que quería. Y esto se siente como corporaciones creando el arte de caja perfectamente comercializable. Y a nadie le gusta sentirse comercializado. Creo que actualmente en la era digital, donde más juegos que nunca creerías que les iría bien, venden como locos gracias a que internet ayuda a correr la voz. Las empresas están más dispuestas a ser creativas y hemos visto más portadas únicas y bien hechas que representan bien sus juegos. Es genial verlo. Solo espero que el marketing no comience a hacerse cargo como lo hizo con algunos juegos clave. Ahora que he probado la validez de los videojuegos como arte, o al menos el arte de la caja, siento que puedo convencer a cualquiera de ser cualquier cosa. Por eso empezaré a despotricar sobre los asesinos en serie. Aquí hay un mensaje para todos los asesinos en serie.